significa ciencia del Estado. La verdad es que la estadística nos sirve para tener información, ¿no? Para tener información de lo que pasa a nuestro alrededor y poder tomar decisiones. Entonces, desde hace ya 5.000 años que los jefes de Estado, los estadistas, sabían que necesitaban tener información para poder dar impuestos, para poder prepararse para la guerra, para montones de cosas necesitaban información. Y de ahí nació la necesidad de la estadística. Tenemos los creadores primeros de la estadística, ¿verdad? Cardano, Pascal, en fin. Y hubo una gran obra muy importante de Jacob Bernoulli, que fue el Ars Constandi, y esta obra es tan clave que si este año es el año internacional de la estadística, es porque celebramos el 300 aniversario de la publicación de ese libro. Un siglo más tarde, Laplace publicó su teoría analítica de probabilidades, y esto es un poco la base de la estadística moderna. Y ya tenemos en la época esa de final del siglo XVIII, pues el nacimiento de lo que serían las matemáticas sociales, lo que algunos dieron en llamar la física social, ¿vale? Porque era como hacer científico, hasta aquel momento la ciencia era la física, ¿vale? Y las ciencias sociales no eran ciencias, ¿no? Se empezó a hablar de física social, porque en aquel momento se asociaba física con ciencia. La estadística, a priori, es analizar lo que está pasando. La estadística y la probabilidad están muy unidas, y hoy en día no diferenciamos, no hablamos de la estadística como solamente algo que nos permite analizar el pasado, sino que también hablamos de la estadística como una herramienta para predecir el futuro, y es lo que llamamos, por ejemplo, la inferencia estadística. Entonces, en ese sentido, realmente, a la hora de la verdad no se hace una distinción fuerte entre estadística y probabilidad, ¿vale? Sino que realmente todo lo metemos un poco en el mismo saco. La estadística desde muy pronto, tiene un papel muy importante en medicina y psicología. De muy pronto me refiero desde que la medicina y psicología empiezan a hacer ciencia, ¿vale? De hecho, vamos, no lo digo en ningún tono ni unas segundas, pero la medicina y la psicología, la economía, son ciencias gracias a la estadística. Que lo son, por supuesto son ciencias, pero lo son gracias a la estadística. ¿Por qué? Pues porque realmente, claro, en física, si yo te dejo esto caer, sé lo que va a tardar en caer, ¿vale? Pero si yo le aplico un tratamiento médico a unas personas, pues nunca funciona ningún tratamiento el 100% de las veces. Es decir, siempre funciona un determinado tanto por ciento de veces. Entonces la estadística es lo que me permite hablar de la medicina como ciencia, de la psicología como ciencia, ¿vale? Nightingale, por ejemplo, que se busca en internet, fue una mujer muy curiosa, porque fue una pionera del desarrollo de la enfermería, la estadística médica. Fue una mujer en un momento además que las mujeres realmente no tenían normalmente capacidad de meterse en la ciencia, y fue una gran pionera. Es una persona curiosa de ver su vida, ¿vale? Y realmente entre el año 35 y 75 del siglo XX, ¿verdad?, la medicina se volvió mucho más efectiva, y se volvió mucho más efectiva precisamente gracias a que empezamos a hacer estadísticas serias de la medicina, ¿no?, de los tratamientos médicos. La estadística es la base de las decisiones objetivas, es decir, yo realmente sin estadística puedo tomar decisiones de una forma intuitiva. Pero cuando yo quiero tomar decisiones en serio, necesito la estadística, necesito saber exactamente qué ha pasado, Y en ese sentido, la verdad es que esta frase es que la escuché, y el caso que estuve buscando otro día no la he encontrado de quién es, yo creo que la ha encontrado mucha gente, yo creo que la ha dicho mucha gente, ¿no? Que la estadística es la base de la democracia, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente, si no tenemos estadísticas, si no tenemos datos, pues claro, nuestro gobernante hace una cosa u otra y nos parece, uy, pues sí, te parece que lo está haciendo bien, te parece que lo está haciendo mal. Realmente con la estadística lo que nos permite es saber qué está pasando de verdad. Claro, vosotros me diréis, sí, pero es que no engañan con la estadística. Bueno, pues para eso está la conferencia de hoy. Realmente, el título de la conferencia, claro, podría ser cómo evitar que te engañen con estadística. La idea realmente es contaros un poco qué cosas se hacen mal en estadística, ¿verdad? Y cómo darse cuenta, Porque como digo, la estadística es lo que nos permite, por ejemplo, que haya democracia, permite tener datos de qué está pasando y poder tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Bien, Francis Bacon, considerado por muchos, ¿no?, como el creador del método científico, ¿vale? En 1620 publicó una obra que se llama Novum Organum, y ya en aquella época Francis Bacon contaba una cosa, ¿no?, que es que somos malos haciendo apreciaciones, ¿vale? Es decir, nos da una sensación de algo, por una cosa muy, muy clara también que decía Bacon, ¿no?, y es que tendemos mucho a tener un sesgo positivo, nos acordamos de las cosas buenas, pero no nos acordamos de las cosas malas, ¿vale? Hay un ejemplo, pongo simplemente un ejemplo que lo he representado con esta foto, ¿verdad? Ya sé que alguno me dirá ahora que eso es verdad, que es mentira lo que estoy diciendo y tal, pero quiero decir, hay un mito, cuando uno busca en internet, en cualquier libro y tal, lista de mitos científicos, ¿no? Uno de los mitos científicos que suele aparecer de los primeros es el de que nacen más niños los días de luna llena.
Que ya sé que uno dirá que sí, que eso es verdad, que mi prima es matrona y es verdad. Bueno, pues no, no es verdad. Es decir, no es verdad y ni siquiera he puesto, iba a poner una referencia ahí, pero es que hay tantas referencias, es que si no buscáis en internet, encontráis tantos estudios, o sea, porque además es muy fácil de comprobar. Uno va a cualquier hospital, saca una estadística y se da cuenta que no es verdad, que no es verdad en absoluto. Es una cosa que está, vamos, es que no admite la más mínima discusión porque es que es súper fácil de comprobar. Sin embargo, ¿por qué todo el mundo tiene una cuñada que es matrona y que dice que sí, que es verdad que los niños nacen más cuando hay luna llena? Pues porque, cuando tú estás convencido de ello, que un día hay luna llena y naces normal, pues no te das cuenta. Pero un día de repente nacen el doble de niños y de repente dices, oye, anda, que hoy es luna llena. Claro, tú ves cómo nacen más niños en luna llena. Por eso necesitamos hacer estadísticas. Porque somos, de verdad que somos muy malos haciendo apreciaciones, que cuando nosotros nos decimos, uy, sí, es que esto parece que este tratamiento funciona, ¿no? ¿Verdad? Este parece otro gran mito, ¿no? Que tomar naranja cura los resfriados, ¿no? Los resfriados no se curan, ¿no? Es decir, cosas que, uy, pues sí, yo me tomo naranja, a mí me funciona. Son todas apreciaciones que tenemos, Es decir, lo único que funciona de verdad es coger a una persona que está resfriada, a una darle zumo de naranja, a otra no darle, y ver qué pasa de verdad científicamente. Eso es lo que funciona, Y para eso nos sirve la estadística. Bien, bueno, vamos entonces a ir viendo algunas técnicas básicas de cómo mentir con estadísticas, las más sencillitas, Luego ya voy a contar técnicas un poco más sofisticadas, ¿no? Bueno, esto es lo más fácil, que están todo el día apareciendo en los periódicos. Porcentajes sueltos. Esto es de hace unos días, de hace unas semanas, ¿no? El 23% de los muertos en carretera en Semana Santa no llevan el cinturón de seguridad. Bueno, uno lee eso y dice, bueno, pues si el 77% sí lo llevaban, pues mejor no lo llevo, ¿no? Porque claro, o sea, parece que el tema gana más bien a favor de los que no llevan cinturón de seguridad, ¿verdad? Es decir, este tipo de noticias, esto aparecen continuamente en los periódicos, pero así ese dato, yo no sé ni cuánta gente lleva normalmente y no lleva, un dato suelto así no me dice nada, no sirve para nada. O sea, ese dato no me está diciendo si realmente es bueno o es malo llevar cinturón de seguridad, ¿vale? Entonces, primera cosita, cuando uno ve una noticia de que el no sé cuánto % de alguien le pasa algo, eso no dice nada, Por ejemplo, este otro, 4.000 menores son detenidos cada año en Andalucía, el 20% de toda España. También es del mundo, o sea, son datos reales, son noticias reales, como podéis ver, no son, que no he dicho el mundo, no porque no quiero decir que es que el mundo mienta más en este sentido que el país, no, todos igual, o sea, que decir que no, si se me escapa alguna cosa de un medio de comunicación, de un partido político o algo, no quiero decir para nada que es que unos mientan más que otros, todos lo hacen por igual, ya sea por ignorancia, por intencionalmente, da igual, por supuesto, que nadie crea ninguna intención en mis palabras que he dicho en el mundo porque, vamos, como podría haber puesto El País o lo que sea, o cualquier periódico. Vamos a ver, esto además aquí en Andalucía nos pasa un montón de veces, ¿vale? Resulta, esto a cada momento hay noticias del tipo, 1 de cada 5 personas que hacen no sé cuánto es andaluz, ¿vale? En España, 1 de cada 5 españoles es andaluz. Es decir, en España el 20% de los españoles son andaluces. Es decir, si me dicen, pues claro, uno lee esta noticia y el periodista lo lee y tú dices, 4.000 menores son detenidos cada año en Andalucía. Tú lees esto y dices, joder, macho, tenemos unos menores aquí en Andalucía que no veas, Aquí no veas, aquí todo delincuente y tal, ¿no? Pero claro, realmente esta noticia, ¿qué está diciendo? Pues nada, no dice nada. Dice sencillamente que en Andalucía estamos en la media. Porque es que realmente el 20% de los menores españoles son andaluces. Bueno, o si acaso me está diciendo, en este caso, pues que estamos en la media, es decir, que no tenemos ni más ni menos que los demás de problema con ello, ¿no? Otra forma de engañar básica, ¿vale? Los gráficos cortados. Este, por ejemplo, es real, ¿no? También, ¿no? Superávit de la seguridad social, ¿vale? Uno ve aquí este gráfico y dice, joder, pues ha caído la mitad, Pero claro, es que está cortado, ¿vale? Está cortado, es decir, no empiezan en cero. Yo no me entro nunca en la intencionalidad, La realidad, además, yo lo sé, no creáis que realmente siempre detrás de estas cosas hay una intencionalidad de engañar, porque no siempre la hay. Bueno, y de hecho la mayor parte de las veces no la hay. La mayor parte de veces lo que hay es ignorancia, De hecho, este ejemplo que he puesto aquí abajo, este está sacado de un medio de comunicación real, ¿vale? Los de abajo realmente son el mismo gráfico, ¿vale? Solo que este empieza en cero, y aquel empieza en 1.050.000, ¿de acuerdo? Pero son los mismos datos. He puesto aquí 4 equipos de venta, esto lo he hecho yo con una hoja de cálculo, ¿vale? Esto no se ha sacado a ningún lado. Pero lo he hecho caso hecho para comentaros una cosa, ¿no? Yo he cogido en una hoja de cálculo y he metido equipo A, equipo B, equipo C, equipo D. Equipo A,
1.200.000 euros. Equipo B, 1.250.000. Equipo C, 1.150.000 y equipo D, 1.300.000. Y le he dado, todos sabéis que las hojas de cálculo son muy cómodas, que no sabéis, que no, os lo digo ahora, ¿no? Tiene un botoncito que hace, pum, el gráfico. Eso lo hace cualquiera, es súper fácil, ¿vale? Pues, curiosamente, la hoja de cálculo automáticamente hace este gráfico, no hace aquel. No hace aquel, hace aquel, ¿eh? Es decir, que fijaos que alguien hace esto sin saber mucho y sin ninguna intención pone aquello. Tú ves este gráfico a la izquierda y ¿qué ves? Pues tú dices, joder, macho, pues los del equipo C son unos inútiles, porque los del equipo D han vendido el doble, ¿no? Ahora, si ves realmente el gráfico puesto desde cero, pues ves pues, que tampoco hay tanta diferencia entre el equipo C y el equipo D, ¿eh? Es decir, igual que se ve en gráfico, ¿vale? Evidentemente, como todo, a veces, pues está bien hacer un gráfico así, porque a lo mejor uno ve mejor apreciaciones. Lo único que pasa es que hay que dejar muy claro que ese gráfico no empieza en cero, para que por lo menos el que lo lea pues sepa que está viendo, ¿eh? Ahora mismo, ya digo que estoy contando las formas más facilillas de engañar, ¿eh? Ya luego vamos a entrar a cosas más sofisticadas, ¿eh? Ahora estamos con las minucias, ¿eh? Con las cosas que se notan rápido, ¿vale? Bien, los ideogramas, por ejemplo. Hay muchos libros de estadística que te dicen que los ideogramas, que lo que se pone es un dibujito de algo, hay una casa, aquí una bombilla, ¿vale? La pongo, hay muchos libros que te dicen que tienes que poner la altura en proporción al dato que quieras poner. Bien, la imagen de arriba es una imagen real, sacada de una publicidad, ¿vale? De un conocido banco naranja que todos sabréis que es, ¿no? Y que ahí veis, por ejemplo, como el último dice 450 euros. Esto dice ejemplo de rendimientos anuales, ¿vale? Es decir, yo meto un importe de 20.000 euros, tal, y es el dinero que me da al año, ¿vale? Fijaos que aquí el último me dice que me da 450 euros, ¿vale? Y, por ejemplo, este de aquí me dice que me da 300 euros, al 1,5%. Fijaos, sin embargo, que esta casa, ¿vale? Sí, la altura está en proporción a ese dato. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú algo lo haces el doble de alto, como también tienes que mantener la proporción, lo haces también el doble de ancho. Entonces tiene 4 veces más área, ¿vale? Entonces nosotros esta casa no la vemos, o por ejemplo, mirad, estas dos casas, esta que pone 150, esta que pone 151, esta que pone 199, esta casa tiene el doble de alto que esta, pero tiene 4 veces más área que esta, ¿vale? Entonces nos da una sensación mucho mayor, de crecimiento de lo que de verdad realmente está representando, ¿eh? Aquí lo mismo con las bombillas estas de aquí, ¿vale? Aquí tenemos, esta bombilla pone 520.000 unidades de bombillas vendidas, 250.000, esta bombilla tiene el doble de alto que esta, pero tiene 4 veces el área de esta. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito de cómo se hace un estudio estadístico de verdad, ¿vale? Para darnos cuenta qué cosas se pueden y se hacen mal a menudo. Lo primero, a ver, cuando hacemos una estadística, la mayor parte de las veces, el problema que tenemos es que no podemos hacer una estadística de toda la población sobre la que queremos hacerlo. Claro, porque yo quiero hacer una estadística pues sobre todos los españoles, sobre su altura, yo no puedo medir a todos los españoles, quiero hacer una estadística sobre algo en una fábrica, no puedo medir todas las piezas de la fábrica. Entonces, es muy común tomar lo que llamamos una muestra, ¿vale? Una muestra es coger unos poquitos, analizar esa muestra y de ahí inducir a todo el resto. Bien, lo primero que se hace mal es cómo elegir mal las muestras, ¿vale? Las muestras muchas veces se eligen mal. ¿Cómo se puede elegir una muestra mal? Pues mirad, por ejemplo, vamos a ver, imaginaos que son las elecciones, y yo entonces quiero saber qué partido va a salir, ¿no? Antes de que sean las elecciones, entonces cojo y me dedico a hacer encuestas. Sabéis, estáis familiarizados con ello, ¿verdad? Todos los años cuando hay encuestas, siempre que hay encuestas quiero decir, pues las empresas de los periódicos y demás y eso publican los resultados que dan empresas de encuestas, en la cual, empresas de estadística, encuestan a una serie de personas y dicen, mira, el PSOE va a sacar entre tanto escaño y tanto, el PP entre tanto y tanto, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Imaginaos, por ejemplo, que yo cojo y contrato a 20 chavales, a 30 chavales y les digo, mira, iros a por ejemplo, la encuesta que se hacen a pie de urna, que se dice, ¿no? Contrato a 30 chavales y les digo, mira, iros a la salida de los colegios electorales y preguntarle a la gente cuando salga a qué ha votado, ¿vale? Imaginaos que lo hago así. Si lo hago así, ¿qué va a ocurrir? Pues claro, que evidentemente, pues primero, los chavales, pues no se van a ir a un barrio deprimido a hacer las preguntas. Pues si van a un barrio, porque aquí a ver si tengo problemas, tal, se van a un barrio de clase alta, un barrio que esté tranquilo y demás y eso. Bien, todos coinciden conmigo que es probable que se vote cosas distintas en un barrio deprimido que en un barrio de clase alta.
si yo mando a un chaval de estudiante, tal, típico, esas cosas que suelen hacer estudiantes, mando a un chaval de 20 años a hacer encuestas, pues ¿a quién va a entrevistar? Pues entrevistará a todas las chavalas guapas que salgan de 20 y tantos años, que salgan de echar el voto, como es normal, claro. ¿Qué ocurre? Pues que las chavalas guapas de 20 años votan una cosa que a lo mejor es distinto del que votan pues las señoras de 80, ¿vale? No digo que sea una cosa u otra, pero probablemente lo sea, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, yo ya me doy cuenta rápidamente que yo una muestra no puedo coger cualquier muestra, ¿eh? Si yo mando a los 20 chavales a entrevistar a quien os dé la gana, eso no va a ser representativo. Tengo que obligar a los encuestadores a decir, mira, no, tú te llegas a tal barrio y tú te llegas a tal otro, ¿vale? Y me va a entrevistar a tantos hombres, a tantas mujeres y a tantas personas de tal edad y tantas personas de tal edad, ¿vale? Eso es lo que se llama una estratificación de la muestra para garantizarme que más o menos está repartida ahí más o menos toda la población española, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí he puesto un caso muy interesante que fue el informe Kinsey. El informe Kinsey, en los años 50, fue un informe sobre la sexualidad humana que hizo el doctor Kinsey, ¿vale?, que publicó estos dos libros, ¿no? Es decir, el comportamiento sexual en el hombre y en la mujer, ¿vale? Esto lo publicó en el 50 y algo, ¿no? Este informe realmente fue muy rompedor en su momento, y la verdad es que está muy bien que lo fuera, es decir, que no lo critico para nada, pero evidentemente el fin no justifica los medios, ¿no? Es decir, es un ejemplo típico de cómo se hizo mal la selección de la muestra. ¿Por qué? Porque este hombre, Kinsey, una de las cosas, por ejemplo, que hizo fue, por ejemplo, en el caso de la mujer, que siempre se ha criticado más, mandó un montón de encuestas a mujeres, ¿vale?, sobre sexualidad. Bien, evidentemente, si yo mando un montón de encuestas a mujeres sobre sexualidad, bueno, y a hombres también, pero sobre todo en los años 50 a mujeres, pues como comprenderéis, las que respondieron, pues tenían un perfil sexual mucho más abierto que las que no respondieron, evidentemente, ¿eh? Este informe, pues decía que las mujeres, pues tenían unos hábitos sexuales mucho más abiertos de lo que tenían en aquel momento, ¿eh? Y quien se lo garantizaba como diciendo, esto es que realmente no nos damos cuenta, pero las mujeres están mucho más liberadas sexualmente de lo que pensamos y demás, ¿eh? Yo, sinceramente, por desgracia, creo que no era así para nada. Es decir, lo que pasa es que estábamos teniendo un gran fallo en la selección de la muestra. Es decir, si tú coges y evidentemente te quedas con la muestra de la gente que ha respondido a esa encuesta, ya estás filtrando la muestra, ¿eh? Por ejemplo, en esa época también hay muchos ejemplos de encuestas mal hechas porque se hacían por teléfono. Hoy en día todo el mundo tiene teléfono, pero por ejemplo en los años 40 o 50, si tú hacías encuestas por teléfono, pues evidentemente la gente que estás llamando tiene un mayor poder adquisitivo de lo normal, de la media normal. Entonces, evidentemente, si estás preguntando algo que pueda estar correlacionado con el nivel económico, pues ya sabes que la encuesta la estás cambiando, ¿no? Entonces, el resultado, quiero decir, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es un aspecto muy importante, ¿vale?, que siempre que hagamos una estadística tenemos que tener muy presente. ¿Cómo se ha seleccionado la muestra y si realmente la hemos seleccionado bien? ¿Vale? Bien. Otra cosa que podemos hacer mal, diseñar malas entrevistas. Esto se hace continuamente. Yo cada vez que me ponen a contestar una entrevista, me encuentro preguntas que digo, macho, esto que lo ha hecho, o sea, esto no tiene ni idea, ¿no? Esto, por ejemplo, una pregunta mal hecha, aquí a mala idea, ¿no? ¿Qué le parece la ley XXX? ¿Vale? No he puesto cuál, y doy esta respuesta. Digo, injusta, no ha tenido en cuenta ahí, es igual de mala para todos los que hace el partido ZZ, es perfecta y no sabe, no contesta. Vale. ¿Qué pasa? Que evidentemente tú te encuentras... Esto es un poco exagerado, pero yo me encuentro cosas muy parecidas, ¿no? Es decir, tú te encuentras esto y ¿qué pasa? Pues que, hombre, perfecta, poca gente va a responder eso. Claro, con lo cual, ¿qué pasa? La mayor parte de la gente te va a responder otro tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Pues que luego tú dices, el 95%, tú luego el titular que pones en el periódico es, el 95% de la gente piensa que esta ley es mala. Claro, eso no se deduce de ahí, ¿vale? Es decir, porque evidentemente tú estás viendo ahí que solo el 5% piensa que es perfecta, pero no quiere decir que el 95% piense que es mala. Pero si tú le estás dando esas opciones, pues claro, dices perfecta o tal, pues hombre, perfecta no es, ¿no? Entonces, realmente... bueno, aquí podríamos pararnos bueno, varias horas, ¿no?, hablando de cómo hacer mal encuestas, preguntas de encuestas, ¿no? Curiosamente, muchísimas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor se distribuyen según lo que se llama la distribución normal. Y se llama normal por eso, porque es muy normal, ¿no? Por ejemplo, casi todos los parámetros biológicos, ¿no? La altura, el peso, muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la altura. Si decimos que la altura se distribuye según una distribución normal, este mu de aquí, en la media, significa, si yo digo que la gente, una población, pues mide 1,70 de media, ¿vale?, pues va a significar
que habrá mucha gente con 1,70, ¿vale? Y conforme me voy alejando de aquí, este sigma de aquí representa lo que llamamos la desviación típica, ¿vale? Que es como la media de lo que estamos alejados, ¿eh? Entonces, si digo que mide 1,70 y la desviación típica es 10 centímetros, ¿vale? Pues significa que la gente está más o menos entre 1,60 y 1,80, ¿vale? Bueno, pues resulta que se distribuye según esto que se llama la campana de Gauss. Hay otras distribuciones, ¿vale? Porque yo a lo mejor también podría pensar, oye, a lo mejor resulta que la misma gente de 1,50, 1,60, pues no, resulta que no, que realmente cuando tenemos la media de 1,70, pues tenemos un pico, hay mucha más gente, hay un montón de gente de 1,70, pero luego hay gente de 1,60, de 1,80, y hay gente pues que mide 1,30 y hay gente que mide 2,10 metros, ¿vale? Es decir, pero es muy poquita, ¿verdad? Es muy poquita gente que ya en estos extremos, ¿eh? Entonces, esto es lo que llamamos la distribución normal, la campana de Gauss, ¿eh? Y hay muchísimas cosas, no todo, pero bueno, muchísimas cosas que se distribuyen, ¿vale? Según esta distribución. Y aquí, pues resulta que tenemos que esta desviación típica, que es una cosa que se mide, medimos lo estadístico, pues entre menos una desviación típica está el 68% de la población. Y entre menos 2 desviaciones y 2 desviaciones está el 95%, y entre menos 3 y 3, el 99,7%, ¿eh? Es decir, ya el que está por aquí ya hay muy poquita gente, ¿no? Entre las dos colas está solamente el 0,27%, ¿vale? Bien, bueno, pues resulta que eso lo usamos, pues para hacer lo que llamamos intervalos de confianza. Todo está acostumbrado al concepto de intervalo de confianza en las elecciones, ¿verdad? Porque en las elecciones siempre, cuando las empresas de encuesta y demás hacen su encuesta y demás, pues siempre nos dicen, pues mira, el PSOE va a sacar entre 14 y 18 escaños, y el PP, pues entre 12 y 16, ¿no? Nos dan una horquilla, ¿no? Que suele decir medio de comunicación, ¿no? Eso es lo que llamamos un intervalo de confianza. ¿Qué ocurre? Pues que yo cojo y yo miro un porcentaje de votos. Yo digo, por ejemplo, este ejemplo yo he puesto aquí con una supuesta elección en la que la gente vota sí o no, ¿vale? Y yo ahora veo que yo en la muestra que yo he tomado, yo le he preguntado a una cuanta gente, se supone que he seleccionado bien la muestra, ¿vale? Y ahora un 55% me dice sí, y un 45% me dice no, ¿vale? Entonces, pero claro, yo no digo entonces ahora, oye, pues va un 55% y te va a votar que sí, no, porque yo he tomado una muestra, evidentemente. Entonces, yo ahora lo que doy es lo que se llama un intervalo de confianza, y digo, mira, entonces hace unos cálculos matemáticos y demás, ¿vale? Yo digo, que depende también del tamaño de la muestra y eso, aquí he puesto un ejemplo, ¿no? A mí me da un 55 la muestra, pero yo digo, no, mira, va a estar entre un 52 y un 58. Pero va a depender del nivel de confianza, aunque yo te lo diga, ¿eh? Porque si tú me dices, mira, dímelo con una seguridad del 99%, dime que no te vayas a equivocar, ¿qué ocurre? Pues entonces yo ya me curo en salud y en vez de decir entre un 52 y un 58, pues digo, mira, entre un 48 y un 62. Hago más grande mi intervalo, ¿vale? Es decir, si yo a una empresa de encuesta le pregunto, oye, ¿cuántos escaños va a sacar el PSOE? Me dice, pues mira, va a sacar entre 15 y 25, es muy poco exagerado, ¿no? Va a sacar entre 18 y 20, ¿vale? Pero le digo, no, hombre, mira, dámelo con una seguridad, vamos, que como falle, vamos, pues mira, pues entonces 18, 20 no, entonces te voy a decir entre 15 y 25, me da un intervalo más grande, curarse en salud, ¿vale? Y eso se calibra con esto que llamamos en estadística el nivel de confianza, ¿vale? Bien, y eso es lo que hacemos los estadísticos, ¿verdad?, cuando analizamos algo. Porque, ¿qué ocurre? Que si tú ahora a mí me preguntas, ¿va a ganar el sí? ¿O no va a ganar el sí? Pues claro, ¿qué ocurre? Pues que si yo te digo un 90%, te digo, pues sí va a ganar el sí, porque estoy haciendo una cosa simplificada, ¿verdad? Si no sabe, no contesta, en fin, estoy simplificando para explicarlo, ¿vale? Pues si tú me lo preguntas al 90%, te diré que sí, que va a ganar el sí, porque está entre un 50 y un 58, ¿vale? Pero si me dices que te lo diga con una seguridad, vamos, que me vaya la vida en ello, un 99%, bueno, el 99% tampoco es tanta, ¿no? Pero un 99,9 o lo que sea, pues te diré, pues mira, pues no, porque a este nivel de seguridad el intervalo va a estar entre un 48 y un 62, y ese 48 ya está debajo del 50, ¿vale? Entonces, eso es lo que se hace en estadística, y eso, lo que quiero que entendáis con esto, es lo que significa, eso que veréis muchas veces, lo leeréis muchas veces, cuando en un estudio estadístico se dice, al nivel de confianza tal, esto pasa, ¿vale? Es decir, al nivel de confianza, 95% gana el sí, ¿vale? Si exijo más nivel de confianza, no lo puedo garantizar. No significa, error típico de estudiante de primero, ¿verdad?, pues que al 99% gane el no, porque evidentemente tiene más probabilidad de ganar el sí que el no. Lo que significa esto es que al 95% te puedo decir que gana el sí, pero si me pides más seguridad ya no te lo puedo garantizar, ¿vale?
te diré, hombre, tiene más pinta del sí que el no, evidentemente, pero no te garantizo que gane el sí, ¿no? Es un 99%. En fin, lo que quería que vierais un poquito es cómo se hace un experimento científico, ¿vale? Un experimento científico, ¿en qué consiste? Pues que yo cojo y quiero comprobar una hipótesis, ¿vale? Por ejemplo, puede ser, ¿el tabaco produce cáncer? Pero claro, ¿qué ocurre? Que en estadística las cosas nunca son perfectas. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí 6 dados, claro, yo puedo ser que tire los dados y a lo mejor salen, pues fíjate, este evento han salido 2 6, ¿no? La probabilidad de que salgan los 6 dados 6 es muy baja, pero puede ser, a veces pasa. A veces tiro los 6 dados y me salen los 6 6, 6 6. Es raro, pero pasa a veces, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Pues que evidentemente puede ser que yo haga un estudio, y dé la puñetera casualidad de que en ese estudio la gente fuma y no tiene cáncer. Puede ser, Es decir, que realmente las cosas en estadística nunca son perfectas, y ese es el problema que tenemos que saber manejar bien, porque resulta que esto no es como tirar esto, un físico tira esto y siempre tarda al mismo tiempo en caer. No, siempre que no haya viento, no pasa otras cosas, ¿no? ¿Vale? Pero quiero decir, ¿vale? Mientras que en estadística no. Entonces, eso es lo que tenemos que saber manejar en estadística. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues que realmente yo haré un experimento y te diré, estoy simplificándolo mucho, pero bueno, más o menos te diré, y por eso quería que entendierais lo otro, al 99% de seguridad, o al 99,9% te digo a ti que el tabaco produce cáncer, ¿vale? Lo que pasa, claro, es que cuando yo hago un estudio que me dice que al 99,9% produce cáncer, ya que el señor hace otro mañana que también sale al 99,9%, ya entonces ya es que estamos ya seguros, porque dice, mira, ya esto es tanta casualidad como que tire yo 1000 dados y salgan los 1000 dados un 6, ¿vale? Es decir, que ya llega un momento en el cual ya uno ya cuando el 99,999 ya se convence de que uno esto ya no ha podido dar tanta casualidad, ¿verdad? Pero que realmente, claro, a priori un estudio, y eso es lo que tenéis que entender, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis, que un estudio científico, un estudio estadístico, claro, siempre realmente me está respondiendo algo con un margen de seguridad, y eso es algo, pues que ahora analizaremos un poquito más, ¿vale? Bien, más preguntas que yo puedo intentar responder con un estudio científico. ¿El sentido de seguridad disminuye el número de muertes en accidentes automovilísticos? ¿Vale? Esto es una cosa típica que se cuenta muchas veces más. ¿A la longitud de anularse es más masculino? Hay gente que hace... ¿Las parejas más atractivas tienen más hijas? Esto, por ejemplo, es un estudio real que hizo un japonés con Osawa, como se llama tal, que afirmaba eso, ¿no? Que las parejas más atractivas tienen más hijas, ¿no? ¿Vale? Es decir, yo puedo buscar correlaciones, intervalos, y es lo que busco con un porcentaje de seguridad, ¿vale? Bien, hay una falacia muy normal en esto, que es la falacia cum op ergo propter op, ¿no? Que es con ello, luego implicado por ello, ¿vale? Es decir, yo cuando hago un estudio estadístico, ¿qué pasa? Encuentro que cuando se presenta esta variable, se presenta esta otra. Pero eso no quiere decir que lo implique, Esa es esta falacia, ¿vale? Esto es un error muy típico, Esto es otra cosa importante que quiero que os llevéis hoy, Esta falacia. Es decir, que yo vea que algo está correlacionado con otra cosa, no quiere decir que lo implique. Este ejemplo típico, que está en muchos sitios, en la Wikipedia incluido, que es una gráfica que me pone el número de piratas en cada año, ¿vale? En estos años, y la temperatura global. Yo veo esto aquí y veo claramente que el número de piratas está correlacionado con la temperatura global media, ¿vale? Con lo cual mi conclusión de que yo veo esto y digo, hostia, pues está clarísimo que el número de piratas está disminuyendo y es lo que está haciendo que la temperatura global del planeta suba, ¿verdad? Entonces sería la deducción clara que yo saco de esto, ¿no? Pues no lo saco evidentemente, Es decir, está claro que hay una correlación, porque la hay, es decir, han ido disminuyendo, pero ¿qué ocurre? Pues que está claro que no tienen una implicación una a la otra, Las dos están implicadas por otras muchas cosas que están pasando, La civilización está avanzando y está haciendo que disminuya el número de piratas y que aumente la temperatura del planeta, ¿vale? Hay una causa común, es decir, la una no implica la otra. Bien, algunas confusiones, por ejemplo, si tú haces una estadística sobre una población de la cantidad de dinero que gastan en ropa al año, ¿vale? Y de los años que viven, tú vas a sacar una correlación. La vas a tener, estoy seguro de ello, ¿vale? ¿Eso significa que si tú compras más ropa, vas a vivir más años? Un alumno una vez me respondió, me dice, hombre, si compras más ropa eres más feliz, entonces a lo mejor pues vives más años. Pero bueno, la verdad que me dejó un poco, digo, pues mira, a lo mejor tiene razón, no sé. Pero bueno, pero no, realmente... Lo que ocurre, evidentemente, tenemos un montón de estudios, evidentemente, que nos dicen claramente que la gente con mayor poder adquisitivo vive más. Es la realidad, tiene acceso a mejor medicina, no tiene una serie de problemas y tal y más, y la gente también que tiene más dinero gasta más dinero en ropa, ¿vale? Entonces, normalmente vamos a encontrar una correlación, pero está claro que una no va a implicar la otra, ¿verdad? Es ridículo, ¿verdad? Bien, este fue un caso concreto que hubo, muy curioso, ¿verdad?, en la terapia de sustitución hormonal,
Era un tratamiento que se daba para la menopausia en Estados Unidos, y por estas cosas que, eso lo veréis muchas veces, ¿no?, que se ponen de moda ciertos tratamientos médicos y demás, pues resulta que a un médico se le ocurrió decir que eso podía venir bien para alargar la vida. Entonces resulta que muchas señoras de alto nivel standing, pues se pusieron, y médicos así un poco de los escrúpulos, se lo pusieron a vender y tal, y a ganar dinero con el tema y demás. Entonces resulta que cuando llevan ya varios años haciendo eso, sin ningún tipo de fundamento científico, llega alguien y dice, a ver, mujeres que se han tomado la terapia de sustitución hormonal y los años que han vivido. Y dice, anda, pues si las mujeres que se han tomado esto han vivido más tiempo, pues está claro que entonces sí que funciona como se decía. Bien, se hicieron estudios posteriores y se vio que no funcionaba, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que era una terapia costosa y que la habían accedido a ella mujeres con alto poder adquisitivo que además estaban muy preocupadas por su salud y se cuidaban mucho, ¿vale? Entonces eran mujeres que estaban viviendo más por otras de razones, no por esto de aquí, ¿eh? De hecho se vio que tenían una serie de problemas con cardiopatías, ¿vale? Es decir, que muchas veces hay que tener mucho cuidado cuando yo veo la correlación de dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de vino y cerveza. El consumo de vino y cerveza es también otro dato curioso, porque hay un montón de estudios sobre los beneficios el beneficio del consumo de un poco de alcohol diario para ciertas cardiopatías, ¿no? En principio algunos estudios afirmaban que lo que era bueno era beber vino y no beber cerveza. Estudios posteriores realmente vieron que no se estaba teniendo en cuenta ahí un hecho, y es que normalmente cuando tú haces un estudio global de población sobre hábitos que tienen de consumo general, de nutrición, de vida y demás, esos hábitos no van solos. Es decir, todo enseguida, si os digo que os imaginéis a alguien que bebe una copa de vino todos los días, una copita nada más, estamos hablando de consumo moderado, y que todos los días, sin embargo, se bebe una cerveza, claro, normalmente uno enseguida pensará y decir, bueno, es que es muy normal que a lo mejor la gente que bebe una copa de vino todos los días es más normal, estadísticamente por supuesto, pues que sea de un mayor nivel cultural, que sea de un mayor nivel de vida, Es decir, todos me diréis, pues yo tengo un primo que el tío es más bruto con arao y bebe vino todos los días. Bueno, muy bien, de acuerdo, es decir, que evidentemente lo hay de todo, pero estamos hablando de estadística, ¿vale? Pero estadísticamente es mucho más fácil que la gente que bebe vino todos los días se cuide más que la gente que bebe una cerveza todos los días, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo puedo encontrar una correlación ahí, pero que no está motivada por ello. Este chiste de Kika CD, que me parece buenísimo, lo he puesto aquí, ¿no? Dice, solía creer que la correlación implicaba causalidad, ¿no? El error este que os digo, ¿no? Dice, luego di una asignatura de estadística y dejé de creerlo. Dice, parece que esa clase te ayudó. Dice, bueno, quizás. No sé si captáis el tema, ¿vale? Es decir, pero evidentemente, yo descambié de idea después de la clase, pero